rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti, tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. De rodillas las angustias desvanecen y las fuerzas se renuevan a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti, tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré.
caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. Muy buenos días, bendecida mañana y bendecido pueblo, todos los que tenemos la oportunidad de poder sentarnos con la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial a escuchar su maravillosa y poderosa palabra, que es la única que necesitamos diariamente para poder vivir la plenitud de lo que Él permite en su perfecta voluntad a cada uno de nosotros. Entonces, bendecidos por estar aquí en esta mañana, por sacar el tiempo, por darle el tiempo y la prioridad al Señor siempre en todas las cosas. Lo demás se da por añadidura, pero la prioridad siempre será Él en nuestros corazones. Y si esta mañana el Señor la ha dispuesto para que escuchemos su palabra, pues nosotros apartamos ese tiempo para estar siempre dispuestos a escuchar su voz, porque su voz es lo único que nos puede regir en esta tierra bastante difícil de recorrer, pero pues que cada día nos preparamos para esa vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, en tu santa presencia, bajo la acción poderosa de tu Santo Espíritu, quien todos los días nos lleva a tener esa grandeza de tu poder dentro de nosotros, ese poder infinito y eterno que nos permite, Señor, discernir los tiempos que se están viviendo y la poderosa y maravillosa palabra que es el mensaje que tú quieres dar a nuestro corazón, para que cada día a través de tu santa palabra y ese mensaje poderoso que nos das, nosotros seamos exhortados, edificados y consolados. Es lo que tú quieres cada vez más, para que podamos reproducir la imagen de tu Hijo Jesús, Padre de los cielos, aquí en la tierra, mientras ya vamos, Señor, de paso hacia esa eternidad que nos espera. Gracias, Padre mío, entregamos los tiempos, las horas, la mañana, nuestras debilidades, nuestras necesidades, tú las conoces, pero de lo importante es que te conozcamos, te sigamos y siempre tú nos resolverás, Señor, las situaciones a tu debido tiempo y a tu debida hora. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bendecida mañana y bendecido tiempo que nos dedicamos, ¿verdad?, a escuchar su palabra, pero escucharla en espíritu y en verdad, escucharla siendo buenos oidores, pero a la vez hacedores de su palabra, para que cada día nosotros tengamos una vida próspera, una vida exitosa, una vida bendecida y una vida que va prosperando nuestro ser interior, porque en la medida en que mi alma sana y es prosperada, así también todas las cosas por fuera y mi entorno siempre se verán, que es lo que se llama el fruto del Espíritu y el ser testigos del poder del Señor, del poder de Dios. Entonces hoy vamos a ver en el hijo mayor, quiere el Señor insistir, vamos a ver mínimo 10 errores de los del hijo mayor que competen a nosotros, los hijos del Dios Altísimo. Estamos viendo todo el capítulo 15 de Lucas, del 11 al 32, y nos damos cuenta que hay dos tipos de personas en la faz de la tierra, o dos personas que representan tanto al hijo pródigo como al hijo mayor. Y ya hemos visto las características de cada uno de ellos, pero nos damos cuenta que a la vez los dos tienen su corazón perdido, a la vez los dos están podridos por dentro, porque los dos tienen la esencia de todo menos del conocimiento del Padre, ni de la esencia verdaderamente de adorarlo, de servirle y de hacerlo todo, pero de corazón, con un corazón que le conoce, le ama, le bendice y sabe realmente quién es Él. Entonces ya hemos hablado bastante del hijo pródigo, que significa despilfarrador, el que se, digamos, gastó todo en lo que no tenía que gastarlo. Ya escuchamos bien ese es el primer tipo, digamos, clase de ser humano, en el cual siempre hay una necesidad de buscar a Dios.
cuando todo se pierde, cuando todo se acaba y cuando uno tiene que retornar a la casa del Padre, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de nuestro Dios y Padre Celestial de habernos creado y habernos puesto aquí en la tierra. Y el segundo, que es el hijo mayor, que es un dechado de virtudes, que trabaja en la casa del Padre, le sirve al Padre, le hace todo lo que el Padre le manda, pero es un corazón que se centra en sí mismo, mandó en el corazón de Dios, en el corazón de ese Padre Celestial. Y por eso, aunque tenga un dechado de virtudes y sea impecable en todas sus acciones, realmente tampoco conoce al Padre, aunque estaba cerca del Padre y vivía con el Padre. Entonces, que esas dos situaciones, la del hijo pródigo, ya el Señor nos rescató, pero cada vez nuestra salvación estará siendo procesada para que cada día seamos más en plenitud a la imagen del Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, si el hijo mayor es el que representa a los maestros de la ley, al fariseo y a los escribas, que es la esencia de una persona religiosa, con muy buenas acciones, con muy buenas obras, pero su corazón no conoce a Dios. Y entonces el Señor lo enseña para que nosotros nos escudriñemos interiormente y podamos cada día vivir a la plenitud de su santa palabra, que es la que nos indica el camino verdadero, el camino de la vida eterna, y ese Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver apenas hoy 3 punticos muy sencillos de los aspectos verdaderamente del hijo mayor, que competen con cada uno de nosotros, los que nos estamos llamando seguidores de Cristo, hijos del Dios Altísimo, pero que tenemos una enseñanza verdadera y una doctrina llamada la palabra de Dios, y la palabra es el mismo Señor, para que cada día nosotros sepamos que es el manual de vida, y ese manual de vida es el que tenemos que llevar diaria y permanentemente bajo la guianza, la orientación y la plenitud de su Santo Espíritu, porque ese es el maestro de nosotros. La unción del Santo ya está dentro de nosotros y Él es el que nos va a guiar siempre a la vida eterna. Es el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu Santo. Entonces, errores del hijo mayor. Hoy vamos a ver 10 errores. Lucas 15 del 25 al 32, digamos, es la cita, pero la vamos a analizar con 3 aspectos que indudablemente yo creo que a todos nos ha pasado, aún estando en Cristo con mayor razón, y que solamente al reconocerlos, al resarcir tantas cosas que hemos hecho, es el tiempo cada vez más en que nos vamos limpiando a través del poder de su palabra. La palabra del Señor lo dice en el capítulo 15 de Juan: ustedes por mis palabras ya están limpios. Capítulo 15, versículo 3, ustedes por mis palabras ya están limpios. Entonces, cada vez que tú escuchas la palabra, es escuchar la voz de Dios, que te está limpiando a través de ella, para que cada día reflejemos más que en nosotros realmente existe el rostro de Dios, el rostro de nuestro Padre, en acciones y en todo lo que nosotros vivimos diariamente con Él. Entonces vamos a ver Lucas 15 del 25 al 32, ¿qué dice? Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hasta ahí son estos 2 o 3 versículos para que nosotros miremos el perfil del espíritu del hijo mayor. El perfil es la identidad que cada uno de nosotros manejamos en los diferentes roles de la vida. En este momento el perfil es el perfil del hijo mayor, que aunque está con el Padre, no conoce al Padre. Y ha hecho todas las situaciones agradándose a Él, pero nunca agradando lo que el Padre quiere de Él, que representa nuestra vida, y a todos y cada uno de nosotros los que seguimos al Señor, los que seguimos a Cristo. El perfil del espíritu del hijo mayor. El primer error entre estos que estamos viendo del hijo mayor, para que tú misma o tú mismo hagas introspección de lo que la palabra de Dios siempre nos está hablando, y tú puedes decir: sí, realmente esto es una falla en mí, y empezar a trabajarla, empezar a sacarla, empezar a dejar que el Espíritu de Dios cada día nos vaya perfeccionando a la altura de su Hijo Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Entonces vamos a ver que el primer error, ¿cuál es? Del hijo mayor, que está en el versículo 26.
en el 25-26, en el 15-26 dice: preguntar a la persona equivocada, información clasificada. Ese es el primer error que él comete. ¿A quién le preguntó? A un criado? Aunque el criado y las personas siempre que están a nuestro alrededor se enteran de todo y viven pendientes de todo, son las personas más cercanas, por eso viven tan enteradas de toda nuestra vida. Pero pues hay momentos en que las personas no son las adecuadas para pedir algo que ya está dado, que ya está clasificado dentro de lo que se está haciendo. Entonces el primer error del hijo mayor: preguntar a la persona equivocada la información clasificada. Dice: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. O sea, el criado, que supiera el que tenía que ver, él no tenía velas en este asunto. Sin embargo, le pregunta a alguien que equivocadamente le preguntó, por el afán siempre él de saber y de preguntar, la inquietud más grande en que lo que le interesaba a él era todo lo que era la parte económica. Entonces cualquier cosa de esas daba a entender que se estaba gastando el presupuesto, porque era el único interés de él, siempre su interés personal. Entonces el primer error del hijo mayor es preguntar a la persona equivocada información clasificada. O sea, ya hay una información que tiene una clasificación realmente en lo que es el hijo mayor. Dice: el peor error que tú y yo podemos cometer es preguntar a la persona equivocada. Y nosotros ya cuando tenemos una altura espiritual, tanto los que comienzan como los que ya están levantando, digamos, un poquito de conocimiento, levantando vuelo en la vida cristiana, es muy común y corriente que uno esté preguntándole cosas muy importantes a personas que nada que ver. Entonces, así como el hijo mayor pregunta a persona equivocada, nosotros también lo hemos hecho, y aún todavía peor si lo seguimos haciendo ahora, cuando ya tenemos un leve o poco conocimiento y nos ha adentrado el Señor en la plenitud de las Escrituras. Uno siempre debe buscar personas sabias, personas de testimonio y personas de vivencia en las experiencias de la vida, que ya han dejado ya han cimentado un carácter, hermanos. Cuando se pasa por algo, uno tiene ya la autoridad para poder decirlo o hacerlo, porque ya lo experimentó. Y esto es muy importante dentro de la vida cristiana, porque ya uno, como hijo del Dios Altísimo, sea que esté comenzando, por eso tienen tutores, coordinadores, personas que desde el comienzo de la vida en Cristo, Él nos pone determinadas personas que ya tienen un nivel espiritual un poquito más avanzado, aunque todos en Cristo estamos en primer grado y nunca vamos a pasar de ahí. Solamente cuando el hombre se rinda y se humilla totalmente delante de Dios, pasa a un nivel superior, un poquito, digamos, más en el crecimiento espiritual, se ve más el don, el fruto del Espíritu. Entonces, ese error es el peor error que tú y yo hemos cometido, y le preguntamos siempre a la persona equivocada. Hay personas que le andan o viven preguntándole a todo el mundo, aún viendo que hay personas que instigan, que son malas, digamos, hasta para orientar y aconsejar. Orientar no, porque son una persona que sea sabia, conocedora del tema, vivencia plena de espiritual, y que se da el fruto del Espíritu. Uno ya sabe que uno le pregunta a ellos, pero hay personas que se creen que saben y no saben nada, o se creen más allá de lo que tienen que creerse, y lo que hacen es perturbar el consejo y aún guiar y orientar por donde no es. Entonces, lo primero error que el Señor nos está mostrando es que tú y yo, y tal vez lo hemos cometido, pero Dios permita que hoy, con esta madurez que vamos adquiriendo en el conocimiento de la verdad, no sigamos cometiendo los mismos errores. Tú tienes tus autoridades espirituales, tú tienes personas que tienen la orientación y están siempre preparándose para poder orientar en un caso dado, como en el caso de Moisés, que tenía que atender a tantas personas, hasta que su suegro Jetro le dijo: no sigas así porque te desgastas demasiado. Eran casi 70 o miles de personas diarias, hasta que su suegro le dice: no, separe de esas personas, de los 70, separe de 50, de 20, de 10, y empiece a orientar. Prepare a otros para que esos otros también puedan orientar. Eso es lo que se hace en el cuerpo de Cristo.
Las personas se van preparando diferentes niveles para que puedan verdaderamente dar un consejo adecuado. Y si no lo saben, tienen una autoridad superior, como hacía Moisés, en el cual los casos delicados, los casos graves, uno busca a alguien que en la sabiduría de Dios da testimonio de conocimiento, de revelación y de testimonio, en el cual uno puede confiar que le van a dar un buen consejo. Entonces mira el primer error que nos está mostrando el Señor. Entonces el peor error que tú y yo podemos cometer es preguntar a las personas equivocadas. Hay personas que le andan preguntando a gente que nada que ver, que no tiene velas en el entierro, que no tiene conocimiento de nada. Y preguntan sabiendo tú que esa persona no vale la pena preguntarle. Hay personas que se acostumbran a preguntarle a todas las personas menos a Dios. Buscan cuánto consejo hay. Yo sé que en la multitud de consejos está la sabiduría, dice la palabra, pero el consejo de personas sabias, que lo confirma el Señor con este, en la unidad del Espíritu y en la revelación de su palabra. Eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. La persona que no te edifica, hermanos, no tiene por qué ni siquiera hacer comentarios contigo. La persona que no edifica, hermanos, es persona que ni siquiera tú la debes escuchar. Las personas que instigan, las personas que rumoran o murmuran o vienen a hablar cosas que no son personas que tú necesariamente desde el comienzo debes hacer un alto en tu vida y no prestar a palabras necias oídos sordos. Mira cómo nos enseña el Señor con este primer error del hijo mayor. ¿A quién le preguntó? Al criado, y el criado nada tenía que ver, así lo supiera, pero no era la persona indicada. Entonces, hay personas que le preguntan a todo el que sea y a todo y a todos y a todos, menos a Dios. Entonces hay personas que se acostumbran a eso. Cuando uno está en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ustedes lo saben, que lo habla la misma palabra en todo el primer capítulo de Corintios, creo que el 13, el 14, él empieza a hablar de los diferentes instrumentos que él pone como cuerpo de Cristo en la iglesia, el cual cada uno tiene una misión importante que cumplir, pero realmente esas personas es porque están tocadas, están llenas, están guiadas y están orientadas por el Espíritu de Dios. Entonces, esto nos lo enseña mucho el Señor, porque uno a veces cree que estar en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia preciosa y maravillosa, tú tienes tu autoridad, tú tienes tus autoridades, las cuales están basadas en lo que es la palabra. Dice la palabra del Señor que el fundamento de la iglesia es Cristo la roca y sus apóstoles. Significa el que tiene un apostolado, una función dentro del cuerpo de Cristo. A través de esto mira todo lo que nos está hablando el Señor. Entonces, por eso le preguntan a todo el mundo menos a Dios, menos al Señor y menos su santa palabra, que es la que nos orienta absolutamente en todo lo que tú quieras saber. Y si no lo sabes o no alcanzas a tener la revelación o a no entenderlo, el Señor tiene sus instrumentos especiales, como los tenía con Moisés, sus 70 ancianos, que trabajaban de esa forma y de esa manera. Me imagino que esos 70 ancianos se reunían con Moisés, recibían orientación, recibían esa gracia y ese favor de Dios, y a la vez se impartía el poder infinito de la cabeza que se imparte a todos los demás y ellos a la vez a los otros. Entonces son principios muy delicados que debemos tener en cuenta. Entonces, a todos menos al Señor, y eso es algo que tú debes aprender, comenzando, intermedio, terminando o ya aprendiendo cada vez más. Eso está en Proverbios 12:15, donde dice la palabra: el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente obedece el consejo del sabio. Uno tiene que buscar personas sabias. Aquí el insensato y muchos también que están dentro de la iglesia, en su rebelión, en su deseo de figurar, en su deseo de imponer, cree que se la saben todas, y son las personas más ignorantes que hay, porque el solo hecho de ser sabio es humilde, y aún para ver los errores de los demás y el sabio no cometer los mismos, porque son lecciones de la vida. Entonces, hermanos, lo dice la misma palabra en Proverbios 12:15. El insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente obedece el consejo del sabio. Hay personas que han cometido grandes errores por consultar con personas equivocadas para tomar decisiones delicadas en su vida. Imagínate eso.
Imagínate, una persona que es, digamos, con todo el respeto que cada cual se merece, que es bien aviona en los negocios, él nunca te va a orientar bien, no te va a orientar con sabiduría, sino a hacer cosas que dice uno, pero qué persona, qué avión. Claro, porque va volando más de lo que tú sabes y te puede dar un consejo. Entonces, cuando el Señor explica que hay 10 errores de los cuales uno tiene que aprender y empezar a vivirlos, es porque Él sabe que esos errores seguramente siguen en nosotros. Entonces, hay personas que han cometido grandes errores por consultar con personas equivocadas para tomar decisiones delicadas en la vida. Habiendo el recurso de la provisión de las personas correctas y de las personas indicadas y asignadas para dar consejo adecuado y oportuno. Pero hay gente que le gusta estar probando por todas partes y y se va por las ramas y por personas que se equivocan. Y eso en sí dentro de uno es rebelión. Es rebelión, Padre. Porque, hermanos, porque uno tiene, dice aquí, las personas adecuadas, la provisión adecuada de las personas correctas, dedicadas, asignadas para dar consejo adecuado y oportuno. Pero hay gente que le gusta estar e ir por las ramas y se equivocan permanentemente. Por eso la sabiduría, hermanos, es el conocimiento de la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, uno no puede guiar, ni orientar, ni aconsejar fuera del parámetro de la verdad, que es Cristo, y lo que está escrito en su santa palabra. Ubiquemos al hijo mayor, para que nos demos cuenta cómo cometió este primer error. Ubiquémonos en él, que cometió este grave error, que es el primero que estamos analizando. Busquemos en su reacción, preguntar a la persona equivocada. Otros por orgullo, o pena, o vergüenza, se callan y no preguntan el consejo de alguien sabio, porque creen que no les van a decir lo que ellos esperan que les digan. Entonces por eso dicen, no, es que con esa persona mejor no, porque es que eso es así de una y son radicales y de ahí no, y yo necesito es que más o menos me den como lo que yo deseo y lo que yo anhelo. De antemano ya te estás equivocando. Entonces vemos ese perfil del hermano mayor que le pregunta a la persona equivocada, a un criado, a un empleado ahí de la hacienda. Y por más que él lo supiera, pero él no tenía vela en el asunto, ni a él le importaba. Ni a qué había venido el hermano, ni de dónde había venido, él estaba en el campo trabajando. Entonces ir directamente a la fuente y preguntar qué pasó papá con esto, o cualquier cosa directamente. Entonces, y hay personas que no les gusta oír lo que les van a decir, porque saben que es una persona sabia, es una persona contundente, es una persona basada en la verdad, que no te va a decir lo contrario a lo que el Espíritu de Dios desea sobre tu vida y sobre tu consejo. O esperan que se les acomoden a lo que desean, entonces esperan el consejo de acuerdo a lo que están esperando que les digan y les den contentillo, así sea fuera de la voluntad de Dios. Y uno como sabio, hermanos, y como persona en Cristo, Dios lo usa tremendamente en la consejería cuando uno ha aprendido que en cada situación de la vida hay una experiencia tan real en el poder de Dios que está preparado, hermanos, para el momento en que Dios quiera uno usarlo. Pero eso cuesta obediencia y humildad. Entonces, es un peligro recibir consejo de alguien ignorante o que no ha vivido experiencias que les han dejado una huella de crecimiento a través de lo experimentado. Escúchame bien esto. Perdón. Escúchame bien esto. Es un peligro recibir consejo de alguien ignorante o que no ha vivido experiencias que le han dejado una huella de crecimiento a través de lo experimentado. Siempre, hermanos, el dolor, el sufrimiento, la adversidad, lo que hemos caminado en este camino estrecho y esta puerta angosta, a ti te deja una experiencia real de vida cuando has sabido ser guiado por el Espíritu de Dios para poder en un momento dado ser usado por el Espíritu de nuestro Padre
para poder ayudar a aquel que está en la misma circunstancia o parecida a lo que tú también viviste. En Cristo eso se llama experiencia real de vida. De resto uno no puede estar aconsejando porque a mí me parece, pues a ti te puede parecer, pero ¿cómo le parece al Señor? Entonces de ahí que hay tanta necesidad de orar, de estudiar la palabra y de recibir la orientación, de la unción del Santo que está allá dentro de nosotros. Eso está en 1 Juan 2:27. La unción del Santo ya está dentro de ti. ¿Quién es el que habla? La experiencia del Santo contigo. Porque no se puede hablar, hermanos, de lo que uno no sabe. Si a uno le preguntan que haga, que si puede hacer un zapato, y si tú no eres experimentado, eso nunca lo vas a poder hacer, por más que intentes hacer. Y la vida, hermanos, es una vida de orientación y de práctica. Nadie puede aconsejar de lo que no ha vivido. Nadie. Si tú no has vivido experiencias en la vida, ¿de qué puedes aconsejar y de qué puedes orientar? ¿Ves? Entonces se ha vivido de una manera. La propia experiencia es el mejor aprendizaje. La propia experiencia es el mejor aprendizaje. Entonces en eso tiene uno que saber que si una persona ha vivido tantas experiencias, ahora pueda que alguien no sea, digamos, madre físicamente, pero es madre espiritual, porque el Señor le da, o padre espiritual, como fue el apóstol Pablo. Él nunca conoció, porque nunca se sabe que tuvo esposa, pero vaya a ver toda la segunda carta de los Corintios, el capítulo 7, donde habla todo lo referente al matrimonio y los consejos adecuados para las parejas. Eso se llama unción del Santo, que aún en la experiencia de ser padre o madre espiritual ha aprendido, hermanos, a parir, hermanos, no físicamente o hijos físicamente, pero sí a parirlos a la luz del Espíritu. El mismo apóstol en Gálatas, no sé en este momento el capítulo, pero decía, los que he parido con dolor, que eran todos sus hijos espirituales. Entonces nadie puede aconsejar de lo que no ha vivido. Entonces la propia experiencia es el mejor aprendizaje, la propia. Tú hablas de lo que tú has vivido y te ha costado dolor y sufrimiento y has pasado el proceso y has salido aprobado. ¿Qué mejor consejo que ese? ¿Qué mejor consejo? Entonces, el primer error del hermano mayor, eso está en Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Sí ves? Solo la experiencia. ¿Qué voy a hablar si yo no sé? No, primero, si no lo sabes, espera, pregunto a alguien que sí sepa y sea docto en el tema. Pero de lo que yo sé, vivo y experimento, te voy a decir y te voy a orientar. Por eso es necesario, hermanos, ser tan sabios en el Señor y tan sabios en la palabra. Porque tú no puedes estar hablando lo que te parece y lo que le pareció, o lo que dijeron allí, o lo que dijeron allá, o lo que hay que hacer, y por qué lo tengo que hacer, qué dice la palabra, cuál es el consejo a mi vida. Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Una persona que es sabia es una persona prudente. Una persona prudente es una persona que aprende a ser sabia a través de lo que la vida le ha dejado. El segundo error, entonces ya aprendimos el primero, hermanos, que el consejo no viene sino de personas con sabiduría y personas de orientación, porque han aprendido en las experiencias de la vida lo que la huella del dolor o de la experiencia que han tenido, han dejado una huella, una marca para poder orientar, aconsejar, vivir, decir, hacer y no acontecer. El segundo error del hermano mayor, ya vemos el primero, preguntarle a personas equivocadas, o al criado que tenía que ver en eso. El segundo error del hermano mayor está en el Lucas 15, versículo 27. Le dijo entonces el criado, el siervo le contestó, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué estaba? Era mentiroso. Ningún bueno, ningún sano. Un muchacho que se fue y que llegó hasta vivir con los cerdos y comer con los cerdos. ¿Cómo iba a llegar bueno, sano, regocijado y feliz? Mire la primera mentira del criado. Él simplemente vio que regresó, lo tomó desde la perspectiva de él y creyó que así era. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo?
A veces, hermanos, tenemos tanta veracidad en gente que no vale la pena y gente que no sabe nada de nada, pero a veces somos tan crédulos de lo que no debe ser uno crédulo. Entonces dice aquí que el segundo error, 15:27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido, oye, bueno y sano. Mentiroso, ¿cuál bueno y cuál sano? Por favor, fíjate cómo nosotros nos dejamos engañar a veces por solas apariencias o por solos conceptos que son crédulos para el que los dice, pero que uno tiene que comprobar si es verdad. Entonces, ¿cómo llegó bueno y sano? Nada que ver. Llegó flaco, llegó desnutrido, llegó sucio, llegó apestoso, llegó a punto de morir. Pero es que había llegado bueno y sano. ¿Cuántas cosas nos dirán a nosotros y nosotros nos las comemos y las creemos? Por eso uno tiene que ser tan leal, tan fiel y tan correcto, que cuando uno hable, sepan que uno está hablando la verdad. Por eso el testimonio de vida en uno como creyente, cuando uno dice sí es sí, cuando dice no es no. Una persona, y hoy se lo digo con todo mi corazón, una persona faltona es una persona que no es crédula y uno no le puede creer. Una persona que es dual, tampoco tú puedes ni siquiera creer que esa persona te va a dar algo ejemplar o puntual, porque no es puntual ni con él mismo. En esto de seguir al Señor, hermanos, realmente la limpieza del corazón nos enseña a ser nosotros tan crédulos en nosotros mismos, de lo que tenemos la fe y la confianza en el Señor y en la revelación de sus sagradas escrituras, que han sido realidad en mi vida, que cuando yo hablo la gente se convence porque ven que realmente la experiencia mía de vida está siendo testigo y testimonio para los demás. Por eso puedo aconsejar. Mira los 10 errores y apenas vamos a iniciar hoy con 3. Preguntarle a persona equivocada, y segundo, creer a alguien mentiroso. Es que llegó sano y bueno, imagínate. Y este no regresó bueno y sano. Primer error, consultar con la persona equivocada. Segundo error, oye información equivocada, la cree, y la información equivocada es otro error de creer, de creer que todo lo que te dicen hay que comprobarlo, hermanos, para saber si eso no es. Entonces, delicado todas estas cosas en nosotros como seguidores del Señor. Tanto al que está escuchando hoy porque ya llevas tu buen recorrido, o estás comenzando, o vamos en la mitad del camino, pero son ejemplos para todos, aún los que comienzan en el Señor. Por eso es tan importante el testimonio de los que nos llamamos seguidores del Señor, porque hasta para dar un consejo uno tiene que tener sabiduría y experiencia de vida, especialmente en Cristo. Entonces, persona equivocada. Y segundo error, oye información equivocada, le cree a la información equivocada. Ese es otro error, creer que todo lo que te dicen sin comprobarlo si es o no es, a no ser que ya sea una persona que tiene un ejemplo de vida, un testimonio de vida que se da en todas partes, adentro, afuera, donde a uno lo vean. Uno dice, no, si lo dijo es porque sé que esa persona es así. Y yo realmente, como le digo yo a muchas personas, hasta el día de hoy, porque mañana no sé, pero por esa persona puedo decir que sí o que no, porque uno sabe en quién, hermanos, uno ve el crecimiento y la madurez espiritual hasta para dar un consejo. Entonces, y en este tiempo con mayor razón, no puede estar uno creyendo todo lo que dicen. Dice, estamos viviendo un tiempo peligroso, porque hay mucha información equivocada por todas partes, y en los medios de comunicación ni hablar. Estamos escuchando, y los medios de comunicación son los que más bombardean todo lo equivocado y todos los errores, porque es un medio usado por el mismo enemigo para distorsionar la real y la verdad, la real de lo que está sucediendo y la vida tal como está en estos tiempos. Entonces, mira lo que dice en la TLA, Proverbios 14, 15, 24 sobre este punto. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso porque hay mucha información equivocada por todas partes. Más en este tiempo lo que estamos viviendo y lo que se avecina. Por eso hay que discernir tanto, hermanos, a la luz del Espíritu,
con los pies en la tierra, el corazón en el cielo, y discernir los tiempos y pedirle orientación siempre al Espíritu del Señor, que usa determinadas personas y determinado tiempo para mostrarle a uno las cosas que debe hacer si está ignorante de ellas. Entonces en la TLA, en Proverbios 14, 15, 24 dice: la gente tonta cree todo lo que le dicen, la gente sabia piensa antes de actuar. ¿Sí ves? Lo dice la palabra. Por eso uno tiene que, si no, uno no lo sabe, el Espíritu del Señor también le coloca una persona que sabe el tema, que es conocedora del tema, que es testigo verdaderamente del poder de Dios y de las experiencias que nos ha dado la vida, para que uno no cometa los mismos errores. Entonces TLA, Proverbios 14, 15, 24. La gente tonta cree todo lo que le dicen, la gente sabia piensa antes de actuar. El simple, ahora en la Reina Valera: el simple todo lo cree, el simple, mas el avisado mira bien sus pasos. Miren, tenemos que estar tan metidos, hermanos. Por eso hay que rodearse de gente sabia, de gente prudente, de gente de testimonio, de gente que uno dice lo dijo y así es, porque he visto que sus acciones, si dice así es, así es. Por eso la gente faltona, hermanos, poco se le cree, porque si no es fiel con uno mismo, mucho menos es fiel con los demás, y si no es fiel con la verdad, mucho menos con los demás. Si la verdad en mí no es mi fidelidad y el estilo de mi vida, ¿qué voy a orientar y aconsejar? Segundo error, mire, el creerse todo lo que le dicen. Y le digo: no, el vino gordo, sano, hermoso, mira, todo era mentira. En este tiempo todos los medios de comunicación son ríos revueltos. Cada uno dice una cosa y no se sabe qué es realmente. Lo verdadero, o lo que es tendencioso o real, y la gente se cree toda la información toda la información equivocada. Y la gente se está creyendo todo lo que en este momento aún los noticieros, que son noticias muchas veces adulteradas, la mayoría, y no solamente en los medios, sino en todo lo que a uno escucha diariamente y permanentemente, en el mundo que nos rodea, en el mundo secular, en el mundo espiritual, en el mundo familiar, en el mundo donde quiera que uno se mueva. Una persona dijo una cosa y enseguida va pasando, y cuando llega a la realidad ni siquiera lo que era lo están diciendo, porque cada persona lo dice a su manera y como lo cree, así lo dice. Entonces, y no solamente en los medios, sino en todo lo que uno escucha plenamente y permanentemente, en todos los niveles donde nosotros nos movamos, en nuestro entorno. Creemos todo sin comprobar, y luego se forman o se han formado grandes problemas, y aún algunos sin resolver por información equivocada. O sea, no solamente el mundo que nos rodea, el mundo secular en todo aspecto de la palabra, gobiernos, naciones, políticas, credos, religiones, todo, noticias diarias, permanente, como el mundo está al revés. Y entonces toda esa información a uno lo lleva muchas veces a estar hablando ni siquiera lo que sabe, sino lo que oyó. No es que dijeron que eso era así, no es que dijeron que tal, y si tú no lo compruebas, ¿para qué te pones a decirlo y a afirmarlo? Por eso la sabiduría, la prudencia es de verdaderos sabios. Entonces, y no solamente en los medios, sino en todo lo que uno escucha permanentemente, en todo nuestro entorno, y creemos todo sin comprobar, y luego se forman o se han formado grandes problemas, y aún algunos sin resolver por una información equivocada. Mira lo del hermano mayor, y el criado le dijo eso, él se lo comió de una, del cuento, y así no era. Entonces aprendamos, hermanos, a discernir los tiempos, a discernir las palabras, a vivir rodéate de gente sabia, prudente, inteligente, gente que a uno le aporta, gente que realmente cuando dice algo es porque así es. Por eso Dios, nuestro Padre, en el cuerpo de Cristo pone autoridades espirituales, pone la autoridad espiritual y delega
esa sabiduría en todo lo que nosotros, como hijos del Dios Altísimo, tenemos que estar hablando siempre lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo maravilloso, lo de buen nombre. Es una persona crecida, una persona mira, a mí alguien, o perdóname, que dice una cosa y al otro día resulta con otra, o dice voy y no va, uy, qué pena. Eso es una persona que no es crédula. Preferir no decir, como dice el Señor, que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿sabe qué? Para no dejar en vergüenza el nombre del Señor. Eso es algo que uno tiene que madurar. Como el criado, van diciendo cosas sin saber si son o no son. Entonces, y de eso se forman después tantos problemas y graves problemas, hermanos, que aún creo yo que hay tiempo, y es el tiempo en que ni siquiera han sido resueltas. Equivocaciones graves en la vida. Y uno muchas veces, hermanos, las equivocaciones y las palabras y todo se pagan, y se pagan precios muy altos. Por eso es mejor siempre hablar con sabiduría, aconsejar con sabiduría, con las cosas reales y con las cosas que no todo lo que me están diciendo tengo que decirlo, y de una vez empiezo a decir lo que los otros dicen sin comprobar. Segundo error. El tercero, el tercer error del hermano mayor, y ya con esto termino. Miren, son 3 errorcitos que nos mostró hoy el Señor en ese capítulo que nos ha dado, pero bendición grande. Se enojó, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínate el padre rogándole a uno para que uno venga a buscarlo, para que uno lo ame, para que uno busque su corazón. Imagínate. El tercer error, precipitarse a conclusiones, y te equivocas. Te equivocas cuando te precipitas. Oye, cuando uno se precipita. Hay gente que es demasiado acelerada, demasiado precipitada, demasiado impulsiva, y esos son errores pero graves. Se enojó sin saber por qué, y aunque lo hubiera el motivo, no tenía por qué precipitarse. Una de las cosas que a uno le da la sabiduría de Dios es ser muy ecuánime, muy reposado y aquietado cuando tiene que tomar decisiones. Entonces se enojó sin saber si lo que el criado decía era verdad o no, pero de antemano ya arrancó y se enojó, se enfureció, sin comprobar, sin conocer, simplemente por lo que intuía dentro de sí mismo. Entonces el tercer error es precipitarse a conclusiones, y te equivocas, y cuando te equivocas te precipitas a hacer cosas que no son. Te precipitas con mala información, con poca información y con la persona equivocada. Imagínate el tercer error del hijo mayor. Se precipitó, se enojó sin saber si era verdad o no. Entonces uno se precipita por mala información, por poca información o con la persona equivocada. Este hijo mayor se precipitó y con eso nomás tuvo, hermanos, para enojarse, se precipitó y tomó una mala decisión. El padre rogándole y no se le daba la gana de entrar, solo por lo que había escuchado. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en lo mismo? Con un simple comentario que si uno sabe si es verdad o no es verdad. Por eso el Señor dice en su palabra, y es tan importante, en Eclesiastés 3, guarda mi alma, Señor, guarda mi alma, Señor, de toda cosa guardada, porque de ahí mana la vida, de aquí es el fruto de la vida. Guarda mi alma. Si no entendí eso y está equivocado, no voy a tomar decisiones precipitadas hasta que tú me muestres, hasta que tú me digas, hasta que realmente sepas si eso o no es. Preguntar a la persona equivocada. Segundo, después de tomar la persona equivocada, se molesta, se inquieta, hace creer lo mentiroso, de una vez uno arranca y lo cree, como el segundo punto. Y el tercero, se enoja. Imagínate los 3 aspectos que todos nosotros podemos tener. Entonces el tercero se precipitó, error de precipitarse a conclusiones, y te equivocas cuando te precipitas. O sea, tú te equivocas y la equivocación lo lleva a uno a precipitarse o a ser impulsivo
o hacer cosas o agresivo sin saber si es verdad o no. Entonces, el tercer error es precipitarse a conclusiones y te equivocas cuando te precipitas con mala información, poca información y con la persona equivocada. Este hijo mayor se precipitó y con eso no más tuvo para enojarse, se precipitó y tomó una mala decisión, darse el lujo de no entrar con la invitación del padre y saber qué pasaba, por todo lo que había dentro de su corazón, y no le interesaba sino él, su capital y lo que trabajaba para acumular en su interior lo que él quería y pare de contar. Ni siquiera le importaba que hubiera llegado el hijo menor, que no estaba interesado en nada de eso, o su hermano menor. Se enojó, dice la palabra, está bien que nos enojemos, pero hay que tener cuidado de no precipitarnos y no de ser impulsivos y compulsivos, porque eso le lleva a uno muchas veces a actuar, porque esa es la debilidad de la carne. Por eso el fruto del Espíritu siempre es ser ecuánimes, dominio propio, paz, equilibrio, equidad. Espérate, no te apresures, no te afanes. Ahora el tiempo y la hora. Dios mío, qué enseñanza y qué pequeños 3 errorcitos, pero que en eso yo creo que estamos todos. Entonces, de tener cuidado de no precipitarte a conclusiones y hasta que no estés seguro, que estás seguro de estar seguro, porque si no estás seguro, lo más probable es que te vas a equivocar. Mira esto tan importante, tan importante. Se enojó, dice la palabra, que es bueno y que uno se puede, airaos mas no pequéis, dice la palabra. Entonces, se enojó, dice la palabra, y está bien que nos enojemos, pero hay que tener cuidado de no precipitarnos, porque la ira y el enojo, hermanos, hace que uno sea compulsivo y agresivo y violento. Y saca conclusiones, y hasta que no estés seguro, que estás seguro de estar seguro, porque si no estás seguro, lo más probable es que te equivoques. Y eso creo que es el pan de nosotros, diario y permanente. Eso está en Eclesiastés 7:9. Dice la palabra: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Por favor, el enojo y todo eso, Dios santo, no. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. A veces con muy poca información nos precipitamos y decidimos hacer cosas que nos van a traer y nos van a acarrear bastante problema. Y está bien, hay una cosa que debemos aprender siempre: Dios siempre nos perdona los errores, siempre, el Señor siempre está perdonando. Él es un amor, Él es el Padre bello, Él es lo más lindo, pero las consecuencias no nos las quita, las consecuencias de los errores, porque en eso tiene uno que aprender a vivir y a sacar la experiencia de lo que cometió para que no lo vuelva a hacer. Entonces, espero, hermanos, que esto nos sirva para cada día cometer menos errores. A veces con muy poca información nos precipitamos y decidimos cosas que van a ser más difíciles de reparar. Lo que hicimos mal o la decisión equivocada que tomamos. Ese fue un grave error de precipitarse a conclusiones de muy poca y mala información. Debemos ser muy conscientes, por la llenura del Espíritu Santo, a ser sabios, a tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu de Dios. Persona que ha aprendido de las experiencias de la vida y que ha aprendido el valor del sufrimiento, que trae experiencia, hermanos, de vida, nos lleva tanto a que cada día ese fruto del Espíritu de Dios, a no precipitarnos, a no decidir mal y a concluir, hermano, lo que es y lo que no es. Y eso lo da el fruto del Espíritu de Dios. Y uno con nada se está alterando y se está sulfurando. Aún lo que le dicen, saber si es verdad o no es verdad. El que trabaja en aira, el Proverbios 14:29 está esto: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu
y enaltece la necedad. Proverbios 14:29, léelo en todas las versiones que quieran. El hijo mayor, para vivir para sí mismo, y su egocentrismo lo llevó a actuar precipitadamente con una actitud grotesca y desafiante con la atención del padre, a tal punto que el padre le rogaba que entrase y no quiso entrar. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué bendición hoy que nos haya dado estos 3 punticos el Señor tan maravillosos: la persona equivocada, el creer la mentira y el precipitarse a cosas que ni siquiera son o ni siquiera las has comprobado. Entonces, reflexión en estos 3 puntos tan importantes. ¿Has preguntado a la persona equivocada creyendo que te daría una respuesta correcta para ti? Yo creo que todos hemos cometido ese error. Y empecemos a resarcir y empecemos a pedirle perdón al Señor y empecemos a buscar, hermanos, realmente lo que es en las personas adecuadas y en lo que Dios ha colocado en nuestro diario camino. Entonces, ¿has preguntado a la persona equivocada creyendo que te daría la mejor respuesta correcta para ti? ¿Y esto para qué lo permite el Señor? Para empezar a pedir perdón. Y empezar a pedir perdón por las equivocaciones e impulsivamente lo que muchas veces hemos hecho, que hasta hoy estamos pagando el mismo error o las consecuencias de ese error. Segundo, ¿has creído las mentiras de otro viendo la realidad? O sea, ¿has creído la mentira aún sabiendo que eso no era real? Y viendo la realidad de lo que eso te trajo a tu vida. Tercero, ¿te has precipitado a tomar decisiones equivocadas pagando luego el precio del error? Todos yo creo que hemos pasado por él. Y eso nos lo dice, es para que no cometamos lo mismo, que nos ha costado bastante. El precio del error, de la precipitación, de preguntar lo que a donde no debemos preguntar. Y hemos creído muchas veces las mentiras de los demás y nos las creemos y creemos el cuento. ¿Te has precipitado a tomar decisiones equivocadas pagando luego el precio del error? Sí, yo creo que todos, hermano. Pues a uno cada vez le toca ser más sabio, más prudente y más quietico cuando va a preguntar, a decir o a buscar la respuesta adecuada. Empieza por el cuarto, empieza por recuperar el costo de haberte precipitado. Las experiencias de la vida a uno lo enseñan, hermanos, a ser prudente, a ser sabio y a, cuando va a actuar, con mucha cautela, calma y no precipitarse en la vida para nada. Dios tiene su tiempo y su hora para todo. Por eso hay que aprender a ser sabios. 3 errores del hermano mayor que yo creo que todos en este momento podemos decir, empezar a pedirle al Señor que nos perdone por todo esto y a resarcir para no repetir lo que ya hemos podido vivir. Padre, gracias en esta mañana tan preciosa y tan maravillosa, que nos alegramos de estar en tu presencia, nos alegramos de estar escuchando el ejemplo, Señor, de esta parábola tan importante que es la del hijo pródigo. Y las parábolas, Señor, son historias de las cuales tú sacas grandes valores de esta historia para enseñarnos, Señor, realmente el camino verdadero de escucharte, porque si hemos cometido errores para pedirte perdón, pero la experiencia para no cometer los mismos. Por eso necesitamos tanto de tu Espíritu, de la guianza de tu Espíritu, de la sabiduría de tu Espíritu, del don y el fruto de tu Espíritu, que es lo que nos llama, Señor, la investidura de lo alto en los hijos del Dios Altísimo. Gracias, Padre mío, te amamos con todo el corazón. Te damos gracias por estas enseñanzas que nos das, porque es exhortar, es edificar, pero es consolar, Padre mío, para saber qué camino estamos tomando. Es el camino verdadero, eres tú el camino, eres tú la vida, eres tú la verdad, eres tú la luz que ilumina mi camino para no ir una vez más al tropezadero. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santísimo Espíritu, danos la sabiduría necesaria para poder vivir mientras nos vamos de este mundo. En el nombre de tu Hijo, Padre, y en el poder del Espíritu Santo hemos estado aquí, bendiciendo tu nombre y llenándonos, Señor, de la sabiduría de lo alto para no cometer lo que ya hemos cometido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendecida mañana, pueblo bendito, pueblo amado, pueblo adorado del corazón del Padre y de este corazón de tu pastora.
Los amo inmensamente, los bendigo y cada día más que el Señor nos resarza todo aquello que no debemos seguir cometiendo. Bendiciones, un abracito especial, los amo mucho, feliz fin de semana. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.